16. Gustavo, ahora que veníamos conversando, antes de llegar acá, buenos días, Cirilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a conversar hoy con Cirilo Otero. Pero antes quería hacerle una entrevista, una pequeña pregunta a Gustavo sobre el tema internacional. Dos cosas. Uno, vamos a hablar con Cirilo Otero, porque él ha venido insistiendo en las redes sociales, fundamentalmente en Facebook, sobre la preocupación y la ocupación que debemos hacer sobre el tema de la seguridad alimentaria. Aquí estamos hablando de la sequía, estamos hablando de otros problemas. Están tirando algunas cortinas de humo, pero hablemos de los problemas que están haciendo noticia y que queremos prevenir. Vamos a hablar sobre seguridad alimentaria. Para ello hemos invitado a Cirilo Otero, sociólogo de profesión, consultor y docente universitario, muy conocido por la gente pues que toma decisiones en este país. Bienvenido, Cirilo. Pero permíteme hacerle una pregunta, y es lo que está pasando en Brasil, porque no hemos abordado el tema internacional esta semana. ¿Vos crees que en efecto se destituya a la presidenta Dilma Rousseff? Yo creo que lo más probable es que suceda eso, porque el impeachment, que por cierto, en la entrevista que tuvimos el día de ayer con el doctor Cairo Manuel López, dejó perfectamente claro que el impeachment es una alternativa, es congénito al principio democrático. O sea, el país líder en democracia en el mundo son los Estados Unidos, y ellos, digamos, estipularon el impeachment como una manera de bajar del poder a un presidente que está haciendo algo ilegal. La acusación a doña Vilma es bien grave, es adulterar las cifras presupuestarias. O sea, en dos palabras, el presidente, a excepción de Nicaragua, pues, queridos radiovidentes, tomen en cuenta que todo lo que estamos opinando aquí es en otro país, Alicia, en el país de las maravillas, no en este país que es la maravilla hecho país. Entonces, el concepto es que el presidente, al rendir cuenta, presenta su ejecutoria presupuestaria del año pasado. Entonces, la acusación es bien grave, que las cifras que ella presentó son falsas. Entonces, ese es un delito peor que haber intentado hacerle el amor en un escritorio por el presidente Clinton a la señorita Lewinsky, perdón. Es casi tan grave, o tal vez más grave, que el presidente de los Estados Unidos organizando una intromisión ilegal en las oficinas de un enemigo político, como es el caso de Watergate, que fue lo que obligó al presidente Nixon a renunciar. Pero dime, ¿por qué entonces algunos medios de comunicación están hablando de un golpe de Estado? Sobre todo replicando la información que ya ha venido dando. Los canales de izquierda, con la mentalidad... ¿Vos crees que hay canales de izquierda todavía? Sí. Canales de izquierda, canales de derecha. Claro, claro, sí. O sea, responden a intereses. Responden a intereses. Mira, por ejemplo, Telesur. No pueden, o sea, hay que negar que es más bolivariano, que está por la presidencia perpetua, como Simón Bolívar lo hizo y lo dijo y lo dejó escrito. Además porque la proposición que él hace de la Constitución de Bolivia implica que el presidente es electo de por vida. Y nadie lo puede quitar. Entonces, eso para mí es el esquema de izquierda. Pues. Tener, por ejemplo, la izquierda recalcitrante pro Putin, como el caso de RT, y así puedes encontrar un poco de cosas más. Pues. Entonces, pero entrando al tópico, para que nuestro invitado de ahora no sienta que lo estamos queriendo marginar, yo quiero principiar recordándote a vos que yo tengo una teoría. Un país que no puede autoalimentarse no tiene derecho de hablar de seguridad nacional,
ni de llamarse nación. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Y yo sé que vos has venido martillando ese Entonces, concepto aquí. No es el concepto que nación es la que está aliada con Rusia o la que está aliada con China para que China me defienda o para que Rusia que me mande unos cuantos buses para mantener contentos. Y que es bien interesante, los buses que el pueblo ruso nos manda regalados, lo vende el aparato Albaniza, tal como quedó evidenciado, por ejemplo, en los papeles de Carlos Fernando y de Confidencial. Entonces, el trigo nos lo vende Albaniza a través de sus monopolios. Los buses lo vende Albaniza a través de sus monopolios. Y los taxis Lada que nos obsequian nuestros hermanos soviéticos también los vende Albaniza. ¿Cuál es soviético? Bueno, es que para mí entre Pedro y Grande y el Putin y el chiquito no hay ninguna diferencia. Bueno, entremos en materia porque impactante esta fotografía de hoy en el diario La Prensa. Ometepe, que es el mayor productor de plátano, sí, ¿verdad? Allá en Rivas. Plátano y mangos. Y mangos. Y aguacate también. Aguacate también, sí. Se reporta la mitad de la producción de plátano afectada por la sequía y el viento. Una foto que impacta, pues. Entonces, esto, ¿verdad? Ligado a que vos has venido insistiendo en el Facebook y decís, miren, la seguridad alimentaria, hay que pensar en esto. Sabemos que nos podemos ver afectados totalmente en el ciclo. Pero ¿cómo andamos como país en este sentido? Si luego que has venido investigando este tema. Hombre, fíjate que ahora que vos estabas diciendo la cuestión esta de la seguridad nacional, yo recuerdo un pensamiento del presidente Bush, hijo. Él dijo en uno de los últimos eventos públicos que tuvo que la seguridad alimentaria era un asunto de seguridad nacional. Y lo tengo, la cita. Totalmente, ¿no? totalmente. Un gobierno que no puede alimentar a su pueblo no tiene derecho de existir como gobierno. Ni el pueblo tampoco tiene derecho de seguirse llamando pueblo. Esos son los estados fallidos, hombre, los países fallidos. Y si nos vamos a unos 4.000 años más atrás, los egipcios, así es. El papel de José en acumular alimentos le dio un poder enorme a ese faraón de esa época. Y el faraón se sentía absolutamente dueño y señor no solo de sus tierras, sino de otras tierras que llegaban a pedirle, primero de venta y después donaciones. Y era poderosísimo. Qué bonito esa imagen que estás haciendo. ¿Así? A propósito de que han pasado varias películas sobre el tema. No, y además lo que quiero decir es que no hemos aprendido la lección. Bueno, es correcto. Y el simbolismo que significa, es que a través del sueño de la... Es que acordate que el Viejo Testamento identifica un ser todopoderoso peleando con el pueblo de Israel. Claro. O sea, él mismo... No creo que quieran pagar ese costo político en elecciones. El invierno va a entrar. Y si se nos viene un huracán, ojo, que después no digan son los medios los que están en contra del gobierno. Sí, ya son la negligencia. Pero no viste que la gente del COSEP dijo que era falso, que se estaba secando, la orilla se había alejado del lago, y ahí está, pues, y ahí está la fotografía. De hecho, no es asunto de los medios, esto es un asunto de ser realista. Es que mira, nosotros hemos caído últimamente, en los últimos 5 o 10 años más o menos, hemos caído en una necesidad espantosa de hacernos esperanzas, ¿verdad? Y unas esperanzas mentirosas. Y ese es el problema. Yo creo que hay que decirle la verdad a la gente. Mira, esto y esto es tu situación. Hay que arreglarse, hay que prepararse. Por ejemplo, deberíamos de estar en las casas, ¿verdad? Urbanas, deberíamos de estar preparados para meter en barriles, por si acaso se da esa lluvia, ¿verdad? No estoy especulando, solamente estoy basándome en la tendencia y lo que dicen los técnicos. Entonces, deberíamos estar preparados con barriles, para retener el agua que cae del techo, todas esas en canales. Si no tenemos muchos centavos, canales naturales, tucos de lata, ya andan un montón de latas botadas en la calle. Hagamos canales amarrados con mecate y alambre, y vamos a recoger toda esa agua, que esa va a servir para el jardín, para los inodoros y para otras actividades. Correcto. ¿Por qué no lo podemos hacer? Sí se puede hacer. Y vamos a empezar esa campaña. Eddie Madrigal en la línea. Bienvenido, Eddie, te escuchamos. Un gusto saludarte, Sergio. Saludos a Gustavo y a Cirilo. Te faltó, Gustavo, las plantas jugosadas en Che Guevara. Esas en teoría las regalaron y no las clavaron. Así de simple. Por otro lado,
seguimos este asunto de la sequía, este asunto de la falta de una planificación, obviamente tiene dos aristas enormes: planificación estratégica del Estado y capacitación a las personas. La información forma parte de la capacitación, el empoderar a la gente forma parte de la capacitación. Daniel Ortega ha tenido 9 años de gobierno continuo. Yo me pregunto, ¿qué plan estratégico de desarrollo de la agroindustria ha propuesto? ¿O qué plan estratégico de desarrollo de la parte natural, reforestación, prevención, se ha hecho? O no ha hecho nada, o tenemos un serio problema de comunicación. Yo creo que es lo primero. Seguimos siendo un pueblo reactivo en vez de un pueblo proactivo. Aquí la gente dice que la culpa no solo es del gobierno. Pues les digo, el Estado es el único que tiene, o el gobierno, las medidas coercitivas para hacer cambiar las cosas cuando las leyes no se cumplen, punto. O sea, usted a mí me educa, y si yo no hago caso, usted me aplica la ley. Entonces ahí es donde el Estado y el gobierno tienen una función determinante. Si usted a mí me educa y yo hago las cosas bien, pues la ley no se va a hacer sentir, no me va a castigar, porque las cosas están funcionando. Aquí estoy casi seguro que no tenemos idea, por ejemplo, de cuánto arroz se consume. Entonces todo el mundo hace arroz cuando el precio está bueno, porque todo el mundo quiere ganar. Esa sobredemanda hace que los precios, esa sobreoferta, hace que los precios bajen, y de repente tenemos la historia del café. La gente empieza a arrancar plantas de café y empieza a buscar cultivos, otro tipo de cultivos como el cacao y otra serie de cosas que están pegando en el momento. Si tuviéramos un plan estratégico de nación, sabríamos qué cultivar, cuánto cultivar y para qué cultivar, y determinar cuáles son las cantidades que podemos exportar. Señores, eso se llama orden y planificación. Nuestro país no lo hace desde el punto de vista de nación, lo hacen por grupos económicos. Entonces los grupos económicos reaccionan a sus propios intereses, no al interés de la nación. Es ahí donde el desorden empieza. ¿Por qué empieza? Porque el sistema que tenemos le interesa que siga habiendo pobreza, para tener al Estado como el gobierno, como el gran bondadoso que ayuda a las necesidades de la gente con un paquete de alimentos o con cualquier tipo de asistencia. Pero si tuviéramos visión de nación y si tuviéramos la intención de sacar adelante nuestro país, tendríamos un plan estratégico que no le conviene nada más que al presidente Ortega, porque es el único político en el horizonte que se quiere perpetuar en el poder. Pero para ese tipo de cosas se necesita el caldo de cultivo que se llama desinformación, falta de capacidad y pobreza. Un gusto saludarles, amigos. Gracias, Eddie. Sergio Martínez en la línea. Bienvenido, Sergio, te escuchamos. Muy buen día, Sergio, Gustavo y Cirilo. La tasa de cambio, las tasas de interés, las políticas fiscales, las políticas de incentivo a la producción maquilera y de otros tipos de negocios que han sido priorizados son los que tienen una situación así tan mal en términos de la producción pequeña y mediana campesina, que fundamentalmente es producción de grano. ¿Cómo hacer para cambiar esto? Pues creo que por ahí deberíamos de comenzar a evaluar cómo la política económica, que en términos de economía política es lo más político que puede haber en una nación, puesto que ahí está el derrotero a donde se apuntan los ganadores y los perdedores. Yo creo que es bueno que tal vez Cirilo y ustedes aborden alrededor de esto. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por tu participación. Cirilo. Hombre, impresionante las dos intervenciones. Sergio y Freddy, ¿verdad? Eddie Madrigal. Eddie Madrigal, sí. Hombre, me gustó muchísimo la parte final de Eddie, ese enfoque estratégico. Hombre, no tenemos eso. Efectivamente, fíjate que estamos en un problema muy serio. A veces uno está metido en la discusión y no te detenés a pensar en cosas clave, pero lo estratégico es fundamental. ¿Y qué pasó y yo con creo el que Plan Nacional debería de Desarrollo Humano? Bueno, es pura poesía. Mira, no te metas con la poesía en esos términos. En la historia desde 1821 hasta nuestros días, en la historia independiente o democrática, yo no sé cómo llamarle, de Nicaragua, con don Enrique Bolaño por primera vez se hizo un Plan Nacional de Desarrollo. Y luego vino la administración Ortega Morales y después la administración Ortega Jales Leven. En la época
de Somoza se hicieron varios planes. No, Somoza tenía un diseño estratégico de largo plazo, pero escrito un plan nacional y que pudiera compartirse con todas las administraciones locales no había hasta que se hizo con don Enrique. Es lo que yo he observado y he visto, pero tal vez estoy equivocado. Pero bueno, lo que quiero decirte es que luego, cuando vino la administración Ortega Morales, se hizo un Plan Nacional de Desarrollo Humano. Entonces eso es lo que yo le llamo pura poesía, porque está cargado de unas buenas intenciones y de cosas, pero no dice cómo hacerlas ni con qué hacerlas. Por ejemplo, yo me fui hace como unos 5 años, yo todavía me permitían trabajar apoyando a las alcaldías, haciendo proyectos, evaluando proyectos. Le pregunté más o menos como a 53 alcaldes en Nicaragua que cuáles de las actividades de su POA o de su plan operativo anual estaban vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo. La respuesta fue: ¿cuál Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué es eso que usted me está diciendo? O sea, más de 50 alcaldes en este país no conocen el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar? ¿Con qué lógica vamos a desarrollar? Yo sí quiero hacerte una observación. ¿Cómo puede haber un Plan Nacional de Desarrollo si la política económica que se está siguiendo es ultra neoliberalista? Sí. Y hablar de planificación, aún planificación indicativa, dentro de una filosofía ultra neoliberalista, es totalmente inconsecuente. Contradictorio, sí. Pues, no debería ser. Pues. Correcto. Sí, tenés razón. O sea, se puede. Lo que pasa es que somos soñadores. Esta mesa redonda sueña que las cosas deberían de estar mejor. Eso es algo parecido con el cristianismo primitivo. Que todo el mundo hablaba de cosas muy buenas, pero nadie decía cómo conseguirlas. Pero aterricemos. A ver, fíjate que yo tengo información de algunos alcaldes sandinistas que ya no son alcaldes. Ya lo corrieron. Son empleados. Ya terminaron su periodo, ¿verdad? Y no repitieron como alcalde, a otros lo han quitado, pero me dan información y me dicen: hombre, con el presidente Ortega se muere aquella iniciativa del hermanamiento de ciudades, ¿verdad? Entre poblaciones nicaragüenses y poblaciones europeas. Así es. Y ahí nos mata la posibilidad de crecimiento, de intercambio de visiones, de intercambio de conocimiento y de intercambio de recursos. Pero entonces vuelvo yo a este asunto, porque de lo que se trata es de decirle al gobierno: hombre, ¿qué ha pasado con las políticas públicas? Pues, ¿verdad? Si aquí tenemos un esquema totalmente neoliberal, pero en los aspectos comerciales, mercantiles, pues, porque en los aspectos de producción estamos anclados en el pasado. Totalmente. Entonces, como que perviven al unísono varios modelos al mismo tiempo, ¿verdad? Y eso, ¿quién lo administra? Lo administran los centros de poder. Sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo armonizar todo eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos armonizar todo eso? Bueno, fíjate que además yo creo que para no confundirse uno tiene que observar los niveles de exportación. ¿Cuántas fueron las exportaciones según los datos del Banco Central del último año? Nosotros exportamos 2.300 millones de dólares al exterior. Es decir, de pronto a alguien se le ocurre decir que hay que sumar los 4.700 millones de la zona franca, que nada tienen que ver. Y entonces se eleva el producto y se dice que estamos creciendo. Los que están creciendo realmente son la gente que está manejando los recursos financieros del ahorro externo. Pero realmente la economía centrada en la agricultura y la ganadería no está creciendo. No está creciendo porque nosotros producimos cada vez menos. Por ejemplo, ahí está el dato de la caña de azúcar. Lo ha dicho el secretario general de la Comisión Nacional. Sí, lo ha dicho con claridad. Casi 1 millón de quintales menos van a haber en este proceso productivo. Café también. Y hay problemas con los precios, agravando más la situación. Claro. Hay llamada telefónica. ¿Quién es? José Torres, te escuchamos, bienvenido. Sergio, sí, quería, ya que están tomando temas económicos, quería ver si ustedes saben allí por dónde andan los millones que se quitaron del Banco Central para el banco del famoso Banco de Sucre, ya que el banco nunca trabajó. A ver qué me dicen ustedes. Gracias.
Solo la cifra le puedo comentar, y lo que pasó con ella, ahí está claro, porque el Banco del Sur ya se acabó. Entonces, 3,6 millones de dólares salieron de Nicaragua como un aporte para ir a fortalecer ese famoso banco. Hasta causó la caída de un presidente del Banco Central. Hay que acordarse también de la inversión. No hay que olvidar eso. Hay que acordarse también de la inversión que hicimos en radio, digamos, en la cadena de Telesur. En la cadena de Telesur nosotros somos dueños del 16% de las acciones. Tenemos casi la misma inversión que un país tan rico y tan grande como Argentina. Con el mayor respeto, Gustavo, lo que te voy a decir, somos dueños de papeles. No, yo estoy de acuerdo. A mí no me estás irrespetando. O sea, estás poniendo los puntos sobre las i. Entonces, bueno, frente a este panorama, ¿qué es lo que le podemos decir al gobierno? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le podemos decir al gobierno? Miren, gobierno, a nuestro juicio, con el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Con la información que tenemos, con la inteligencia, pues, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad? El dato te da inteligencia. ¿Qué le podemos decir al gobierno? 3 cosas diría yo. Pues, me le adelanto a Gustavo porque yo soy mayor que él y entonces por cuestiones de edad voy a decirlo yo. 3 cosas. Sí. Lo primero es que el gobierno, la administración Ortega-Leleven debe de admitir que ellos solos no pueden transformar esta realidad. Hay que juntarse con la sociedad en general, hay que llamar a la gente, hay que buscar el acercamiento de la gente para que todos como nación, como país, le busquemos una salida al asunto, porque estamos en una situación muy difícil. Dame un tiempito para evacuar esa llamada telefónica. Armando Martínez, adelante Armando, te escuchamos. Buenos días, buenos días a tus compañeros en cabina, buenos días a todos los días, pero a mí no veo Armando Martínez. Fíjate que ahorita que está sacando eso del Banco Producamos, el Banco no sé qué, el Banco del Sur y todas esas cosas, viene a mi mente los 20 millones de dólares que sacaron del INS para la vacuna H1N1, y esa vacuna todavía fíjate que no la han inventado, pero los fondos que se hicieron nunca dieron respuesta a eso, y creo que nunca la darán. Y es necesario que el ministro recupere todo su caudal económico para pagarlo a nosotros en su tiempo. Me gustaría comentar de ustedes. Buen día. Gracias, Armando Martínez. Fíjate, Armando, pero voy a comentar lo de Armando, ahí me disculpas. Fíjate, Armando, que hasta el Fondo Monetario Internacional, que es tan indolente, le pudo lo que está pasando en el Seguro Social o en el INSS. Esa colocación de esos fondos de manera irresponsable que se van a perder, es incorrecto. Si son los dineros de los trabajadores, son los dineros de nuestros abuelos, de nuestros padres y los dineros nuestros, porque por la edad nuestra que estamos en la jugada. Y eso es totalmente incorrecto. Pero volvamos al punto de la sugerencia. Primero, yo sugiero que hay que llamar a todos los sectores. Hay que hablar con la gente, hay que mejorar los niveles de comunicación. El monólogo de todos los días no nos resuelve el problema. Eso solamente es un aspecto. Hay que entrar en el diálogo, hay que entenderse en el diálogo. Fíjate que hasta miro ya que se ha corrompido también la conferencia episcopal, ya ni ellos se ponen de acuerdo. Estamos en una dificultad terrible en este país. Pero pidió disculpas. Sí, bueno, pues, lo menos que podían haber hecho era pedir disculpas. Y dijeron, ¿verdad?, que en mayo presentan. Sí, bueno, esperemos. Pero es que, hombre, el gobierno aquí no nos pide disculpas. Aquí, por ejemplo, se hablan de mudo y sordo. 20 millones, 3.6 millones que salieron, que somos dueños del 16%, y nadie dice nada. Nadie dice nada. El gobierno indolente. Hombre, miren el ejemplo de la Dilma, vean lo que le está pasando a los Kirchner, vean la gravísima situación de Venezuela. Si no aprendemos, yo creo que el presidente Ortega tiene la responsabilidad y la oportunidad histórica de enderezar este barco. Mira, Cirilo, a mí me gustaría poner sobre el tapete también el asunto de la educación. Cuando yo era chavallo, estábamos bajo la influencia del imperialismo norteamericano. Eso fue ayer. Sí. Bajo el imperialismo norteamericano del punto cuarto. Entonces, las escuelas en el campo daban educación agrícola. Sí. Claro. Mientras que las escuelas en el campo ahora dan la misma educación que en Managua. Así es, entonces, ¿de a dónde vamos a sacar nosotros esa tecnología para salir del espeque? Si yo creo que deberíamos ir retrocediendo, porque no estamos dando somos un país agrícola y no
tenemos ninguna educación agrícola. Yo, a mí me das una bolsa de semillas y yo no sé qué hacer con ella. Correcto. Pero te enseñaron a sembrar. Déjate de cuento. A mí me enseñaron a sembrar. Pero son productos de los jesuitas y ustedes son arrechos. A mí me enseñaron a sembrar, ¿verdad? Y te digo, no lo atendré al 100, pero yo estoy preparándome para cosechar agua. Claro. Si yo tuviera recursos, haría una cisterna bastante amplia, subterránea, que captara la mayor cantidad de agua y después por bombeo para los 2 inodoros, pues. ¿Verdad? ¿Me explico? Sí. Entonces las plantas necesitan y después tratar de reciclar esa agua. Se puede hacer con pocos recursos. ¿Por qué no? Fíjate que, por ejemplo, ahora que decís eso, en la casa, nosotros podemos crear condiciones picando bastante la tierra, ¿verdad? O por donde caen los chorros, por donde caen, si acaso no, picando la tierra, se infiltra. Y eso, porque es que el problema, que como tanto trabajo de cemento y estas cosas, estas vulgaridades que hemos hecho, no hay oportunidades para infiltrarse. Y podemos hacer eso, ¿verdad? Claro. Si la gente que tiene patios más grandes puede, por ejemplo, picar la tierra y sembrar cualquiera de los montes que parezca grama, no importa, no estoy diciendo que vaya a poner grama especializada, y donde caiga el agua y donde arrastre el agua, ahí se va a quedar. Y eso es importantísimo. Claro. Mi segunda sugerencia está relacionada con lo que decía Gustavo. Sí. Gustavo dio en el blanco. Me robó la idea totalmente. Este es un problema de educación y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo. Ningún proyecto puede pegar bien en este país si no tenemos gente con educación, con capacidad de informarse, con capacidad de reaccionar frente a la información que le está llegando, frente a las necesidades que tiene la ciudadanía, la sociedad y las orientaciones que le da el gobierno. ¿Verdad? Yo te voy a dar un ejemplo para que veas cómo eso no trabaja, porque a mí me tocó vivirlo. Yo trato de recuperar toda la hoja para hacer abono natural y al mismo tiempo que proteger mi suelo, que está muy deteriorado en la casa donde yo vivo, para que no le entre los rayos del sol directamente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Como España le regaló una planta de tratamiento de residuos a la alcaldía, la alcaldía legisla que toda la hoja de los árboles hay que meterla en una bolsa plástica y dárselo a los camiones para que lo levanten. Entonces, ¿tú no crees que hay una inconsistencia pero total? Eso es para no quemarla. No, perdón, yo no la quemo, y te invito a que vayas a mi casa, a donde todo lo que él dice, yo ya lo tengo hecho, e inclusive... Si vos sos ejemplar en ese sentido, yo doy fe de eso, hombre. Bueno, pero ese tipo de cosas hay que publicarlas. Esos esfuerzos que vos haces en tu casa, hay que publicarlo. Yo creo que aquí hay un problema de información enorme. Bueno, y mi tercera sugerencia, y ahí termino para dejarle a Gustavo la guitarra. Mi tercera sugerencia es que yo creo que hay que decirle al presidente Ortega que no le permita a estos asesores que lo estén enganchando que Nicaragua necesita o va a resolver los problemas con megaproyectos. Que se ubique de acuerdo al desarrollo tecnológico y al desarrollo económico y al desarrollo del pensamiento que tenemos nosotros. Ya le diste duro a Paul Ockwitz. Sí, claro, de manera particular. O sea, hay que ponerlo con nombre que aterricen. Ese es el que anda... pero también su hijo lo anda enganchando con un megaproyecto. Pero eso es una corriente que sigue de aquel coronel Caos. ¿Se acuerdan de Coronel Caos? No es caos, es caos. Para mí es caos. Pero ¿de cuál estás hablando? ¿Del padre del fascismo en Nicaragua? ¿De los nietos del fascismo en Nicaragua? No, de los hijos. De los hijos. Y entonces, de los hijos, de uno en particular. Mi idea es que nosotros tenemos que desarrollar en este país pequeños proyectos. La suma de pequeños proyectos pueden transformar esta economía, y hay que pasar del modelo agroexportador a una agricultura semi-industrializada, es decir, hay que agregarle valor a nuestros productos. No podemos seguir vendiendo la caña de azúcar en azúcar de saco, ni los bananos en caja, ni el café en saco. Nosotros tenemos que agregarle valor a estos productos y ponerlos en el mercado internacional. Fíjense bien, el siglo XXI es el siglo del comercio.
definitivamente, que comenzó, digamos, a mediados del siglo pasado, pero este siglo XXI nos demanda mayores capacidades, más inteligencia para entrar al comercio, y nosotros andamos pensando en destruir el lago con un canal interoceánico. No es posible. Entonces yo creo que hay que decirle al presidente Ortega, permítame, escúcheme, vuélvame a ver por favor en un momentito, no le haga caso ahorita a sus asesores bien pagados. Por favor, mire, no te necesitamos en el país megaproyectos, nada, ni el Tumarín, ni el otro, el sueño del Bolívar ni el canal interoceánico, eso no resuelve el problema. Nosotros necesitamos pequeños proyectos que pueda juntar la fuerza de trabajo y las voluntades de este país. Fue al revés, Cirilo. Ellos nos dijeron, esos proyectos nos dijeron que eran inviables. En la práctica. Sí, pues, claro, sí, eso es cierto. Sí. Marvin Tinoco en la línea telefónica. Marvin, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Para esa gracia, no, entonces me voy a pedir allí que me dé una chamba allí Daniel Ortega de asesor. La bronca está aquí, Sergio, de que aquí lo poco que producimos va para afuera. Aquí hasta el último grano de café que se saca, siempre presumimos y lo tiramos para afuera y nosotros nos quedamos hartando pura basura. ¿Cómo me explicas, por ejemplo, y estamos hablando de la seguridad alimentaria? Entonces, aquí tenemos un sistema de salud precario, colapsado, y todo, por ejemplo, aquí, todo lo que... yo me agarro pensando, si un quintal de azúcar lo sacas para afuera, en ese rango de menos de $15, aquí estás pagando, Sergio Martínez, 11 pesos por una libra de azúcar. Entonces, como que estos señores que están en esas industrias, en esos rubros, como que no ven por nosotros mismos, los consumidores, nosotros los nicaragüenses, sino como que van a hacer el favor allá afuera, como decía este amigo, hombre, agreguémosle valor a todo lo que producimos acá, y si no, estamos jodidos. Muchas gracias, Sergio. Gracias, muchas gracias. Vamos con don Rafael Cárcamo, el doctor Cárcamo desde Miami. Bienvenido, Rafael, te escuchamos. Sí, gracias por darme la oportunidad. Saludos a todas en cabina. Voy a ser un poco breve. Muy importante el tema que están tocando, definitivamente la seguridad alimentaria. Y es que fíjense, por ejemplo, la relación directa entre desnutrición, que es la más común en el mundo, la proteica calórica. Nicaragua no se queda atrás. Fíjense que estaba viendo las estadísticas, por ejemplo, que hace la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura. Obviamente Haití es el país más desnutrido del mundo. De 4.4 millones de personas subió el 5.3, casi un 61% de la población. Y hace menos de 9 años, nosotros teníamos, según los datos estadísticos, más del 50% absoluto de desnutridos en cuanto a la población en Nicaragua. Es muy interesante saber, por ejemplo, qué se hace con los niños, si se les hace pruebas de anemia. Porque yo veo, por ejemplo, que en los países desarrollados, por ejemplo, que en Estados Unidos, todos los niños antes de entrar a la escuela, no solamente se les obliga a tener sus inmunizaciones completas, sino se les hace prueba de anemia y prueba de plomo, y es muy sencillo. Generalmente la anemia está muy relacionada con el retraso, tanto intelectual. Los niños no pueden definitivamente absorber muy bien lo que se les enseña cuando tienen anemia, y no solo eso, pues la desnutrición en estos casos está muy relacionada con la anemia. Mi pregunta sería, ¿qué porcentaje del presupuesto de la República el gobierno lo coloca para tratar de evitar que en este caso los niños, que sea el seguro, ese es el futuro del país, no vaya a sufrir problemas más adelante de retraso por estas desnutriciones? Entonces es muy importante definitivamente el tópico que están tomando, y yo pienso que sí se debería poner más atención, porque es una cosa que es seria completamente, y no solamente para Nicaragua, sino para todos los países, incluso los países desarrollados. Gracias, pasen buenos días. Muchas gracias, doctor Rafael Cárcamo. Tus palabras finales, Cirilo, ya en la recta final de nuestro programa. Bueno, rápido un comentario sobre lo que dijo el doctor. Mira, del presupuesto general de la República, para esta cuestión de la nutrición y de la alimentación, se destina el 2,7% del total del presupuesto anual. Y del PIB, del Producto Interno Bruto, solamente se destina el 0.89%, ¿verdad?,
o 79 centavos para lo relativo a desnutrición y a problemas alimentarios, ¿verdad? Y que generalmente van destinados al MINSA, generalmente, o a los hospitales fundamentalmente. Entonces no hay una lógica que diga, como el doctor estaba explicando, pues que me gustó mucho su explicación, que tenga que ver cómo transformar esa situación de la desnutrición. Bueno, mi última palabra, hermano, bueno, de este programa, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. No vaya a ser. Sería que yo creo que la administración pública debería hacer un esfuerzo por ver todos estos aportes como una voluntad de ciudadanos nicaragüenses que no somos opositores, sino lo que quisiéramos ver, un país viable, un país estable y un país con progreso. Porque definitivamente nosotros estamos viviendo hoy día del ahorro externo y eso es vergonzoso. Gustavo, tus palabras finales en el programa de hoy, para no enredar. Bueno, como decían en el Congreso de hace algún tiempo y todavía en el Congreso actual, decía, bueno, yo me arrebiato, o sea, soporto total e incondicionalmente lo que Cirilo acaba de decir. También lo suscribimos de todo corazón. Bueno, así llegamos al programa, al final del programa. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en otro programa de la Mesa Redonda. Gracias, Cirilo, gracias Gustavo, gracias Damín, gracias Ulises.